Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy, 6 de junio del 2020. Continuando con nuestra serie de lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 9 titulada El legado del rey David. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios, pues por su misericordia nos permite cada una de estas transmisiones y podemos tener este tiempo especial de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando un cántico para nuestro Señor y lo haremos con el himno número 8 en nuestros himnarios, titulado Alabad al gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad,
alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de permitirnos en esta noche este culto de estudio bíblico. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo para que sea un tiempo de bendición, una ofrenda de olor fragante delante de ti, que tanto las alabanzas como el mensaje de tu palabra sea moviendo nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y una ofrenda delante de ti agradable y perfecta. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad y tu compañía en todo este tiempo. Te lo pedimos y te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonaremos a continuación el himno 118 en nuestro himnario, titulado Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Y tendremos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura de hoy la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 21 al 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 21 al 25. Dice la Escritura: Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata.
Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y oyó Jehová las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonemos juntos el himno 142, Más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más resignación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos a continuación la lección número 9 con el tema El legado del rey David. Escuchemos. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos en esta noche a este tiempo de culto del Templo Evangélico Alianza. Qué hermoso poder estar reunidos alrededor de la palabra del Señor.
Nosotros esperamos pronto estar en la casa del Señor reanudando nuestras actividades. Por cierto, queridos hermanos, en este momento ya estamos con atención en las oficinas administrativas del templo con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que gracias a Dios estamos retomando de a poco nuestras actividades normales. Y queridos hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos concede para estar juntos como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor por cada uno de los hermanos que se conecta en este momento para acompañarnos durante la predicación de la palabra. La iglesia del Señor sigue todavía en las casas, pero eso no significa que nosotros hemos dejado de tener nuestro compañerismo en Cristo Jesús. Así que bienvenidos cada uno de ustedes y que la bendición del Señor sea sobre todos ustedes. La vida de David, el rey de Israel, el dulce cantor de Belén, de Israel, deja definitivamente una huella honda, una huella profunda por medio de su vida, sus enseñanzas, y sin duda creo que cada uno de nosotros desde pequeños hemos oído la vida de David en cada una de las enseñanzas que surgen de la palabra del Señor. Indiscutiblemente este es un hombre valiente y valioso dentro de la historia de la Sagrada Escritura. Juntamente con Moisés lo vemos a través de toda la Biblia, a David hasta en el Nuevo Testamento. Esto nos habla de la relevancia de este personaje del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento muchos hombres son mencionados, pero al estilo de David muy pocos, porque David tiene una relación especial con la venida del Señor Jesucristo, de lo que estaremos hablando en nuestro próximo video. Así que David es un hombre prominente que trasciende en el tiempo y dentro de la historia del pueblo de Israel. Si David es tan valioso dentro de la historia de Israel, tanto así que hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, parte del legado de David para el pueblo de Israel tiene que ver con el símbolo central de la bandera del Estado de Israel, que es la estrella de David. Cuanto más para nosotros los creyentes, porque tiene ciertas connotaciones que el pueblo de Israel hasta el día de hoy puede asimilarlas y discernirlas, porque han de ser discernidas espiritualmente. Pero quisiera en esta noche compartir junto con ustedes este tiempo considerando el legado de David en tres áreas, y quiero verlo desde esta manera porque hay muchas formas de hablar del legado de David. Podríamos hablar del legado de David para el pueblo de Israel, el legado de David para la iglesia de Cristo, para los creyentes, el legado de David para quienes hacemos liderazgo, ¿no? Pero en esta noche quisiera ver tres aspectos del legado de David, el rey de Israel, en cuanto a lo espiritual, en cuanto al liderazgo desarrollado por él y también en cuanto a su vida personal, las enseñanzas que él nos deja como individuo. Así que dispongamos nuestros corazones en esta noche para considerar estos tres aspectos del legado de David. Y por supuesto quiero adelantarme en esto. Yo sé que si usted lee la palabra del Señor recibirá muchísima más enseñanza cada día, porque conforme nosotros nos adentramos en el estudio de las Sagradas Escrituras y conforme nosotros vamos disponiendo nuestro corazón para atender la voz de Dios en su palabra, vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas nuevas, porque la palabra del Señor tiene esa virtud de ser refrescante y de refrescar nuestra vida con su conocimiento diario. Así que empecemos por considerar en cuanto a lo espiritual el legado de David para nosotros, y qué mejor que hablar del libro de los Salmos. Es interesante que de 150 salmos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras dentro del libro de los Salmos, 70 salmos son atribuidos explícitamente a David. 70 salmos, aunque pudiera haber uno que otro más por allí que de pronto no tiene en su título ese atributo de autoría de David. Pero por lo menos 70 salmos empiezan con un subtítulo de Salmo de David, o Mictán de David, o Masquil de David. Son salmos de enseñanza, otros son salmos de alabanza, algunos salmos son salmos penitenciales tan bonitos como el Salmo 51, y no queda más que considerar que estos salmos tienen también un carácter profético del que estaremos hablando la próxima semana en cuanto a la venida del Mesías.
Pero esto nos deja ver a nosotros el legado espiritual de David, porque nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que hubo muchos reyes, y podemos ver aquellos que fueron descendientes de David. Unos hicieron lo recto delante de Dios, otros hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué decir del reino de Israel? Porque al hablar del legado de David, hablamos de la tribu de Judá y todos sus descendientes que estuvieron en el trono. Pero la otra parte de la división del reino es Israel, que tuvo reyes realmente vergonzosos, impíos, paganos. Y el legado que David deja de una manera general, tanto para el pueblo judío como para nosotros, es este libro de los Salmos, con más de 70 salmos, por lo menos 70 salmos atribuidos en su autoría directamente a él. Y esto nos habla a nosotros de la profundidad de su relación con Dios. De todos esos reyes que se levantaron después de David, yo no veo ninguno escribir salmos como David. Y es más, a Saúl no se le atribuyen salmos. En el libro de los Salmos usted va a encontrar salmos de Asaf, salmos de Coré, salmos de Moisés y de David, pero no encuentro yo salmos de Saúl, ni salmos de Manasés o ninguno de ellos, dejando un legado tan profundo como el que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Dentro de los salmos escritos por David hay construcciones maravillosas acerca de cómo orar correctamente delante de Dios. A través de estos salmos nosotros podemos percibir la angustia en alguno de ellos, la angustia que experimentaba David en medio de las persecuciones. Por otra parte, encontramos también la confianza profunda que él tenía en el Señor. De allí que al leer los salmos, el creyente puede identificarse plenamente en medio de sus aflicciones y tribulaciones, porque definitivamente estos salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios en el corazón de David. Y lo que él hizo fue transcribir lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Y hay una parte tan humana que revela la debilidad y la fragilidad de David en medio de sus temores, de sus angustias. Y al mismo tiempo encontramos nosotros hay unas declaraciones tan profundas en cuanto a la confianza al Señor, cómo se construye la confianza al Señor. El Salmo 27, un salmo precioso que habla de la esperanza que él tiene en el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, etcétera, etcétera. Y él habla en este salmo acerca de su profunda confianza en el Señor, y aquí encontramos nosotros esa construcción tan maravillosa entre la debilidad, la fragilidad de él como un ser humano y su confianza puesta en el Señor. Cuando dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. No hay nada más maravilloso, y de manera especial en estos tiempos de pandemia, que leer estos salmos una y otra vez y buscar en el Señor la ayuda, la dirección, para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos recibir estas palabras que afirman la fe, que afirman la confianza en el Señor, y que surgieron de un hombre que, como nosotros, tenía debilidades y estaba sujeto a estas debilidades. Aún así, nos deja un legado de sabiduría por medio del libro de los Salmos. Y, como decía, nos habla también, al leer estos 70 salmos escritos por él, nos habla de un hombre que amaba a Dios de una manera extraordinaria. Y esto nos lo revela no solamente por el temor que él tiene hacia Dios, es parte de un amor genuino, la forma en que él danzaba frenéticamente cuando celebraba que Dios había vuelto a Israel. Pero también encontramos esta actitud cuando leemos nosotros en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Yo quisiera que leamos unos pocos versículos de este capítulo, tan solamente para ahondar en un pensamiento, en una idea, cómo era el corazón de David para con Dios, cómo era su afecto para con Dios. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera,
y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y si usted lee el capítulo 28, usted va a encontrar cuál es la razón de estas palabras. Dios se le había aparecido en sueños a David y le había hablado del trono que ocuparía su hijo Salomón, y David, cuando responde en oración, él da gracias a Dios porque en medio de la insignificancia de David ha sido considerado para ser rey de Israel, y para que Dios se le apareciera en sueños y hablara con él. Es algo maravilloso que nosotros no encontramos en otros hombres que hubiesen hecho semejantes cosas. Ahora permítame decirle algo más. El corazón de David es un corazón sensible a Dios en cuanto a su afecto. No estamos hablando de un hombre perfecto. Nosotros ya hemos hablado acerca de la caída de David, del pecado de David. Pero lo que encontramos y que me parece maravilloso es la sensibilidad para el arrepentimiento, la sensibilidad para acercarse a Dios en una forma penitencial y a aceptar el castigo de Dios sobre su pecado como parte de las consecuencias de haber afrentado el nombre del Señor. Alguien que ama de esa manera a Dios jamás se levanta para reclamar a Dios, para cuestionar a Dios en cuanto a las formas del proceder de Dios. Por eso parte del legado de David para nosotros es esa forma de amar a Dios, que él dice de una manera tan especial: por cuanto tengo en mi corazón afecto a la casa de mi Dios. ¿Saben que esto es algo tan trascendente? Porque nosotros, cuando leemos la historia del rey Josías, vemos que Dios preserva a Josías de la destrucción que vendría tan solamente por dos cosas puntuales. Porque él ha tenido sensibilidad y afecto, primero por la palabra y segundo por la casa de Dios. Recordemos que Josías fue uno de los grandes reconstructores. Él fue uno de los que propició que el templo fuera restaurado. David es alguien que tiene y muestra ese afecto por la casa del Señor y por la palabra. Son dos cosas esenciales en él. Por esta razón, cuando nosotros leemos los salmos, como el Salmo capítulo 19, vemos la riqueza en cuanto a la expresión del regocijo por la palabra del Señor. En el Salmo 48 encontramos las palabras de David cuando nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, he amado. Todas estas cosas, y recogemos todos estos elementos, todas estas expresiones a través del libro de los Salmos, en los Salmos escritos por David, podemos concluir con una sola frase: David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Y esta es una de las cosas que recibimos como legado en cuanto a la vida de David en el ámbito espiritual. Y por supuesto la necesidad de que un hombre que Dios ha elegido para que le sirva debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Hablemos un poco acerca del legado en cuanto al liderazgo humano. Desde que nosotros vemos los primeros indicios de la historia de David en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, su ungimiento, vemos su sencillez, su pequeñez. David es alguien que llega a entender algo tan profundo que ni Saúl ni los que le sucedieron tal vez tuvieron la sensibilidad para entender. El trono le pertenece a Dios. El trono de Israel le pertenece a Dios. Por esta razón, al no entender esto, nosotros vemos en Saúl un rey que desesperadamente buscaba aferrarse al trono. Cuando Saúl es desechado, se sujeta del manto de Samuel y al hacerlo lo rasga, porque él ha sido quitado de delante del trono por cuanto ha desobedecido y ha desestimado las ordenanzas de Dios. Por esta razón él es desechado. Al ser desechado, él busca de una manera angustiosa mantenerse en ese lugar que Dios le había dado, ya no bajo la unción de Dios, ya no bajo el poder de Dios, ya no bajo la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por cuanto el Espíritu de Dios lo había dejado, sino por su propia fuerza. Y por esta razón, al verse amenazado por la simpatía de David de parte del pueblo,
al verse amenazado por la prudencia de David al conducirse delante de él como rey, lo que había en su corazón simplemente era la idea de aniquilarlo, de quitarlo, de a como diera lugar poder sacarlo de allí. Es interesante cómo David desde temprano empieza a entender algo que a muchos hombres nos cuesta entender. Los lugares de privilegio que Dios otorga son obtenidos por gracia, mas no por lucha, ni por simpatía, ni por estrategias, ni por artimañas, ni artilugios de hombres, sino por la gracia de Dios. Y si Dios lo concede por gracia, Dios también lo puede quitar. Por tanto, todo hombre que asume un liderazgo dado por Dios, en cualquiera de los campos donde Dios lo ponga, debe tener algo presente, debe tener algo muy claro. Ese lugar es un privilegio, no es un derecho. A mí me apena mucho en estos últimos años, escucho pastores que pelean por sus derechos laborales. Créanme, están totalmente desubicados por una sencilla razón. El pastorado, al igual que el reinado de Israel, es un privilegio, no es un derecho. Y todo lo que proviene de un privilegio es por gracia, es un favor inmerecido. De allí que todos nosotros, cuando ocupemos un sitial de liderazgo, entendamos que es para servir y entendamos que proviene de Dios y que Dios lo puede dar y Dios lo puede quitar, y que en vano nosotros, y actuaríamos mal, al pretender aferrarnos a un lugar de esa naturaleza por medios humanos, por componendas, por estrategias y por cosas que a Dios no le agradan. Porque si Dios te da algo, querido hermano, nadie te lo va a quitar. Pero si Dios te lo quita, en vano intentarías retener lo que Dios no quiere darte. En ese sentido, David llega a esa comprensión tan profunda de estas cosas espirituales, y lo vemos en que él respeta la vida de Saúl cuando lo tiene en 2 ocasiones en sus manos para matarlo. La primera, en la cueva, donde estaba David escondido con sus hombres, y sus hombres le dicen: este es el día de Dios, este es el día de Jehová, en que te dice a ti que tu carga, tu tribulación es quitada delante de ti, y si tú no lo quieres matar, déjanos que nosotros lo hagamos. La segunda ocasión, Saúl está dormido y David está al lado suyo, y toma su lanza y toma su jarro y le demuestra, llamándolo a voces a Saúl, que él tenía la oportunidad para haber terminado con la vida de Saúl, pero él dijo algo que es muy profundo, y pienso que debería ser para nosotros una lección de peso. Del impío saldrá la impiedad, del impío saldrá la impiedad. Si Saúl ha actuado impíamente contra mí, yo no voy a actuar de la misma manera contra él. Créanme, hermanos, que no es fácil, porque nuestra naturaleza humana, pecaminosa, carnal, es vengativa. Nuestra naturaleza es maliciosa, nuestra naturaleza es violenta y nuestra naturaleza es reactiva. Reaccionamos inmediatamente cuando alguien nos agrede, cuando alguien habla mal de nosotros. No confundamos esto con ordenar, con disciplinar, con corregir, porque es necesario corregir, es necesario amonestar, es necesario muchas veces llamar la atención a los que están haciendo lo malo. Pero otra cosa muy distinta es tratar de aferrarnos a algo que no nos pertenece, que le pertenece al Señor, por fuerza propia. David nos da una gran lección al mostrarle a Saúl que él sabe ocupar su lugar. Y cuando Absalón usurpa el trono, David no está luchando por retener el trono. Al contrario, buscando lo mejor para el pueblo de Israel, él se retira para evitar una confrontación donde iba a haber mucho derramamiento de sangre. Al final, definitivamente lo hubo, pero David estaba fuera de todo eso. David nos enseña con su vida y nos deja un legado profundo que el verdadero líder, el líder que Dios levanta, es un líder que reposa en la soberanía y en el señorío de Dios. Como líder verdadero, como un hombre de Dios que ha sido llamado para estar delante del pueblo de Dios, una de las cosas maravillosas que nos enseña David es que esos lugares son de servicio, no son para ser servidos, son de servicio, pero esto solamente puede habitar en el corazón de alguien que ha pastoreado ovejas. David, sacado de detrás del rebaño, llega a entender que las ovejas tienen mucha valía, son muy importantes. David nos cuenta, antes de enfrentar a Goliat, que él pudo enfrentarse al oso y al león, y que Dios, Jehová de los ejércitos, le dio la victoria contra estos grandes peligros, así que no había ningún temor en enfrentar a Goliat. Dios también lo respaldaría,
y Dios le entregaría a sus enemigos en sus manos. Y al final, en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, que nosotros dábamos lectura hace un momento, vamos a encontrar una de las oraciones tan conmovedoras de David cuando ve que por causa del censo que él había ordenado hay una gran mortandad en el pueblo de Israel. Les invito a abrir en sus Biblias el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 9 en adelante para tener una idea clara de esto. Dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderá el que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, y escucha esto con atención: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El corazón de David definitivamente es un corazón muy distinto. Él sabe que lo que está sufriendo el pueblo de Israel ha sido por causa suya, por el censo que él nunca debió haber hecho. Él empieza por reconocer que había pecado contra Dios. Luego el Señor le plantea 3 cosas que bien pudieran venir sobre el pueblo de Israel a manera de castigo, no por el pecado del pueblo, sino por su pecado. Él escoge caer en las manos de Jehová porque grandes y muchas son sus misericordias. Pero cuando ve la mortandad, él hace algo impresionante. Yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano, escuche bien esto, se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El liderazgo mundano, el liderazgo normal de estos días es que se hunda el pueblo, pero que el líder salga enriquecido. No recuerdo ver últimamente líderes que no hayan tenido que salir enjuiciados, perseguidos, pidiéndoseles cuentas de su dinero. ¿Cuántas personas en nombre de Dios se han enriquecido, han lucrado de la iglesia, se han llenado mientras el resto del pueblo sufre? Queridos hermanos, cansados estamos de estos falsos apóstoles y profetas con jets privados, con mansiones, mientras viven en medio de una sociedad sumamente empobrecida. ¿Qué afrenta tan grande al nombre del Señor Jesucristo? Queridos hermanos, David nos da una lección grande. David es un hombre que se pone delante de Dios, entre él, el castigo de Dios y el pueblo. Yo pequé, que tu castigo sea sobre mí, que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Ellos no lo hicieron, fui yo. Tener la valentía de poder reconocer como líder que lo que estaba pasando era su culpa y pedir que el castigo sea quitado del pueblo para recibirlo él. Quizá por esta razón me atrevo a decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no solo antes del pecado con Betsabé, aún después siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto, queda esa mancha, esa mácula tremenda sobre su vida
con respecto a ese adulterio y al homicidio de Urías Eteo, pero no cabe la menor duda que es un hombre profundamente humillado delante de Dios y que sabe reconocer su pecado. Es un hombre que sabe reconocer su maldad, y esto es lo que él nos deja como legado de un líder. Un buen líder es un líder que puede reconocer cuando se equivoca, cuando peca, pide perdón y puede rectificar lo actuado. Y en tercer lugar, su legado como hombre. Quisiera que en esta noche veamos brevemente 3 cosas al respecto. El legado que nos deja David como hombre, en primer lugar y por sobre todas las cosas, la necesidad de reconocer nuestras flaquezas y trabajar en ellas. La necesidad de reconocer nuestras flaquezas y trabajar en ellas. Tenemos que obligatoriamente volver al capítulo 11 del segundo libro de Samuel, cuando empieza diciendo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y luego sucedió lo que no debía suceder, el pecado con Betsabé. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestras fortalezas, pero también es necesario que reconozcamos nuestras debilidades. La propuesta de este mundo en este tiempo es: ten fe en ti mismo, ten fe en ti mismo, cree en ti mismo. Yo sé que una de las cosas que se persigue detrás de este enunciado es el hecho de que las personas puedan superar cierto tipo de complejos de inferioridad, de temores a arriesgar, a desarrollar su pensamiento y todas estas cosas. Pero por otro lado, ten fe en ti mismo nos lleva a estar lejos de ten fe en Dios. Quisiera decirles algo, queridos hermanos, al respecto. David es un hombre que ha logrado muchas cosas en el Señor. Por supuesto, ha pasado por el tamiz de las tribulaciones, y lo que nos ha quedado es un hombre que Dios ha respaldado en todas sus guerras y todas sus batallas. Pero en una de las batallas más difíciles, más importante, él baja la guardia. En las batallas físicas, David es uno de los mejores soldados que tiene Israel a lo largo de su historia. Es un verdadero guerrero. Es un hombre que conduce al pueblo a las victorias. Es un hombre que el pueblo tiene confianza de que cuando salen a la batalla van a volver con botín. Pero una de las batallas más difíciles que todo hombre, y de manera especial un hombre que está puesto en un liderazgo prominente como David, debe tener cuidado, es la batalla contra sí mismo, la batalla contra su carne. Como legado en cuanto a lo personal, David nos da una lección a gritos desde lo lejos. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón. Salomón escribe algo importante en el libro de los Proverbios y nos lleva a nosotros a reflexionar con peso sobre la necesidad de guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas. En el capítulo 4 del libro de los Proverbios, versículo 23, dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías nos dice muy bien que engañoso es el corazón más que todas las cosas. David estaba preparado para enfrentar a los filisteos. David estaba preparado para enfrentar a los moabitas, a los amonitas y a cualquiera que se enfrentara a ellos en aquel entonces, pero no estaba preparado para luchar contra sus pasiones, contra su corazón que es engañoso. Que David amaba a Dios es indiscutible, que David era un hombre conforme al corazón de Dios es indiscutible, pero eso no lo eximía de las tentaciones que todo hombre puede tener. Y frente a esa realidad es necesario aprender a reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades, para que no sean una puerta abierta a fin de que el enemigo encuentre un espacio para golpear fuertemente nuestras vidas y avergonzarnos como David fue avergonzado. Primera lección importante en cuanto al legado personal, al cuidado personal. Cuidemos nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Hay que aprender a reconocer nuestras flaquezas y trabajar en ellas, luchar para que esas áreas sean superadas por medio de la oración, de una entrega total y de la consagración al Señor. En segundo lugar, lo importante de la sobriedad en medio de las tensiones.
¿A qué me refiero con esto de lo importante de la sobriedad en medio de las tensiones? Como decía hace un momento, David tuvo la oportunidad para acabar con la vida de Saúl por 2 veces, y en esas 2 ocasiones David estaba fuertemente tentado a hacerlo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque su vida corría peligro. En la primera ocasión, allí en la cueva, cuando estaba escondido, David estaba siendo perseguido por Saúl. Buscaba matarlo, Saúl buscaba matarlo, y ahora la cosa cambia de lugar. No es él la presa es Saúl. Y tiene a un pueblo, tiene a hombres fuertes, sanguinarios, valientes, que le están diciendo: mátalo, es tu oportunidad, acaba con él. Y es más, invocan el nombre de Dios para decir: mira, esto es de parte de Dios, hazlo. La importancia de tener sobriedad en los asuntos que están revestidos y rodeados de muchas tensiones es algo primordial en la vida de alguien que ama al Señor. No podemos tomar decisiones porque los demás nos presionan, porque las circunstancias nos presionan, sino nuestra decisión debe ser tomada en la sobriedad de un espíritu fortalecido por la palabra y por la oración. No puede usted tomar una decisión bajo presión, porque solemos equivocarnos cuando decidimos apresuradamente. Hay que tener sobriedad también de manera especial para poder nosotros mantener nuestra dignidad en medio de episodios en los que podríamos nosotros equivocarnos rotundamente. Es necesario que nosotros aprendamos a esperar y a ser dirigidos por el Señor en cuanto a las decisiones importantes que tenemos que tomar. Cuando Él está en Keila, en la ciudad, David invoca el nombre del Señor antes de salir a combatir. ¿Nos van a respaldar o nos van a quitar el respaldo? ¿Vamos a tener victoria o no vamos a tener victoria? Yo veo a un David que no se fundamenta en su propia sabiduría ni en su propia habilidad, sino que consulta con Dios. Esa es la forma como nosotros tenemos que actuar personalmente. Invoquemos el nombre de Dios para todas las decisiones que tenemos que tomar. Esa es la forma en que Dios dirige la vida, y creo que es uno de los legados más importantes que David nos deja como ser humano, la importancia de actuar con sobriedad frente a momentos de tensiones, a momentos de presiones. En estos días creo que una de las presiones más fuertes es la presión económica, y a veces podríamos vernos tentados a prestar dinero a quienes no debemos pedir prestado dinero. Me refiero a los chulqueros. Hay que tener muchísimo cuidado con estas formas de obtener dinero que se enriquecen por medio de la usura. Tengamos cuidado y que la presión no genere equivocación en nuestras vidas. Y termino con esta última característica del legado de David como hombre, y es la importancia de escuchar el consejo oportuno, o la virtud de escuchar el consejo oportuno. Hay 2 escenarios que siempre vienen a mi mente, y el primero es el de Abigail. David está resuelto a terminar con Nabal y con todo lo que él tiene, sus siervos, sus casas, todo. Como bien dice el libro de Crónicas, David era calificado como un hombre derramador de sangre, era un hombre sanguinario, era un hombre guerrero, era un guerrero. Y eso hay que entender en ese contexto histórico-cultural, que David era un luchador, era un soldado, un guerrero, y por supuesto él derramaba sangre. Y David es un hombre que por temperamento se expresa extremadamente. Cuando llora a gritos, cuando se entristece, él cae en el suelo. Cuando David está enojado, de verdad está enojado. Y él había prometido barrer con Nabal y con toda su casa. Cuando Dios le da una sabiduría extraordinaria a esta mujer llamada Abigail, y esta mujer apela a la fibra más sensible de David, su relación con Dios. Cuando Dios te haya puesto por rey, no tendrás esto que lamentar. Y a esto yo le llamo la virtud de escuchar el consejo oportuno. La virtud de escuchar el consejo oportuno. Es un gran legado que nos deja David como ser humano. La virtud de escuchar el consejo oportuno. El otro escenario es cuando el profeta Natán habla con él. A pesar de que el mensaje que trae Natán es un mensaje duro, la actitud de David al escuchar el mensaje, ustedes pueden volverlo a leer en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, cómo
Natán construye esa parábola con elementos que le son muy familiares a David para llegar a lo más profundo de su corazón y ponerlo en el lugar correcto y específico para que él pudiera ubicarse delante de Dios y delante de Urías, a quien él había mandado a matar. En ese momento yo no veo lo que hacen otros reyes, mandar a matar al profeta. No, David al contrario, es tocado en las fibras más íntimas de su ser y él está presto a escuchar. Escucha la voz de Natán, se humilla hasta lo más profundo y esto le permite a él arrepentirse, alcanzar gracia y misericordia delante de Dios. Y de allí encontramos nosotros este salmo, fruto de este momento impactante con Natán, encontramos nosotros el salmo tan hermoso, el Salmo 51. Queridos hermanos, entonces, estos legados que nos deja David, creo que deben ser considerados con detenimiento, el legado espiritual, su relación con Dios y el fruto de esa relación, su legado en cuanto al liderazgo, alguien que no se cree dueño del liderazgo que ha recibido, sino que entiende que es del Señor y a Dios debe honrar. Y este legado de David como hombre, la necesidad de reconocer nuestras flaquezas, lo importante de la sobriedad en medio de las tensiones y la virtud de escuchar el consejo oportuno con mansedumbre. Queridos hermanos, quiera Dios que nosotros cada día aprendamos más de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y en nosotros se forje un hombre no conforme al corazón de David, conforme al corazón de Dios. Nuestro paradigma no es David, es Cristo Jesús. Y aprendemos de David cosas importantes porque a él se lo califica como un hombre conforme al corazón de Dios. Y mi anhelo es que esa sea su meta y mi meta todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, les invito a entonar con gozo para nuestro Señor el himno 230, Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde, y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán.
muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Qué bueno poder recordar algunas cosas de la vida de David y poder aprender de lo que sucedió con él. Que Dios nos ayude cada día a mirar más al Señor Jesucristo y procurar, como David, llegar a ese punto de ser conforme al corazón de Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, grande es tu nombre sobre toda la tierra. Quiero agradecerte en esta noche por la vida que nos has dado. Ciertamente cada día que tú nos das es una bendición y al llegar la noche podemos mirar en una forma retrospectiva todo lo que ha acontecido hoy y poder alabarte y glorificarte sabiendo que tú has estado a nuestro lado, no nos has dejado ni nos has desamparado y nos has provisto de todo lo necesario para subsistir cada día. Te amamos, Señor, y te bendecimos, damos la gloria a tu nombre y ahora te ruego, Señor, bendice a mis hermanos y haz provisión oportuna para todas sus necesidades en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una maravillosa noche y si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en un video más.